no hay camino. Se hace camino al andar. Antonio Machado. Este es El Camino del Inmigrante. El programa que responde tus preguntas e inquietudes de inmigración. Con Margaret Wong, una de las mejores abogadas de Estados Unidos. El Camino del Inmigrante. Abriendo puertas de esperanza para ti. En la dirección y conducción del programa, Viviana. Muy buenos días, feliz año nuevo a todos y bienvenidos al show Camino del Inmigrante. Ya estamos preparados aquí en cabina con la abogada Fabiola de las oficinas de Margaret Wong. Hi, Fabiola. Hi, Viviana. How are you? Good. How are you? Happy New Year. Happy New Year to you too. Let me give a little bit of information and we'll go ahead and start off with some questions, okay? Sure, thank you. Feliz año nuevo para todos. Le quiero dar un poco de información para que todos estén enterados que Margaret regresa a su oficina de Nashville ahora empezando en el año 2019. Todos los lunes. Si ustedes necesitan una cita con la abogada Margaret Wong, quiero que marquen en este momento al 615-833-2206. Si quieren hacer una pregunta o tienen alguna duda de inmigración, aprovechen que tenemos a la abogada Fabiola con nosotros aquí en cabina. El número en cabina es el 615-457-2900. Hagan sus preguntas, por favor. No se queden con ningún tipo de duda. Fabiola, there's a new law that is coming into effect into Nashville, which is the HB 2315. It has a lot of people afraid. What it does, it gives authorities like sheriff's department, cops who stop you, gives them the authority to call immigration on you immediately instead of just taking you into jail or so forth. A lot of people are afraid. So the question that has come up for the last couple of days, a lot of people have been texting in asking is if you have you have an application if you're in a process of a case with an attorney, okay, and you do get stopped and you get immigration, you get ICE called on you, do you feel that these people would be able to bond out? Yes, the answer is yes. But it always depends on the circumstances, especially if someone has criminal records. And I'm emphasizing again, criminal records makes them priority for removal. It will be more difficult for them to obtain bond, but it is doable. Yes, definitely they are eligible for bond for as long as they do not have a final order of removal. A final order. Okay. Yes. Fantastic. Le pregunto a la abogada Fabiola que todos... muchos de ustedes me han escrito, han mandado textos preguntando sobre la nueva ley que está en vigor, la HB 2315, ¿ok? La pregunta es de ustedes si alguien tiene un caso ya con un abogado, tiene un proceso dentro del sistema de inmigración, ¿ok? Te para la policía, te llaman, te tratan de detener o llamar a inmigración. Muchos de ustedes quieren saber, uno puede pedir una fianza y salir. Todo depende, la respuesta de la abogada es, todo depende de si tienen un récord criminal. Personas con récord criminal son una prioridad para deportar. Por supuesto, si ustedes tienen una deportación final, ¿ok?
también se va a hacer un poco más difícil. No que no puedan salir, pero la situación se va a empeorar. Si ustedes tienen preguntas o ya tienen un caso con Margaret y tienen dudas sobre esto, les sugiero que llamen a la oficina al 615-833-2206. Si ustedes tienen preguntas ahora, aprovechen que está la abogada Fabiola. El número es el 615-457-2900. Llamen en este momento. Margaret regresa a su oficina este lunes, okay? We're going to go ahead and start off with one of the first questions, okay? Okay. Hold on, we've got a question online for you. Just hold on one second. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta para la abogada Fabiola? Buenos días. Mire, mi pregunta es que yo tengo 13 años de vivir aquí en Estados Unidos. Tengo 2 hijos nacidos igual aquí en Estados Unidos, pero su papá murió hace 4 años. ¿Será posible que yo pudiera arreglar papeles o un permiso? Okay, una pregunta, ¿de qué país eres? Soy mexicana. De México, okay. ¿El papá de los niños que falleció, él era ciudadano? No. No era ciudadano, okay. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Uno tiene 10, va a cumplir 11 años en mayo, y el otro va a cumplir, tiene 9 años. 9 años. ¿Los dos están sanitos? ¿Tienen algún problema médico? No, gracias al Señor, todo está bien. Todo está bien. Entonces, tú estás viuda, no te has recasado, ¿no es cierto? No. Ok, perfecto. Vamos a preguntarle a la abogada. Fabiola? Yes. Lady on the line has been here for the last 13 years. She came in from Mexico, has no status. 2 U.S.-born children, 10 and 9. Their father died a couple of years ago. He was not a U.S. citizen. She would like to know if she has any hope for the future. First of all, I'm so sorry that her partner passed away, and this must be very difficult for her. Yes. Actually, yes. There may be a way for her to file an application. However, because this is something confidential, we have to discuss with her whether she has any claim for asylum. She has definitely been here for more than 10 years. She would qualify for a defensive application, which is a cancellation of removal. However, she's not in removal proceedings. So before we get to that application, we need to discuss the case with her. As I said, this is something confidential that we cannot discuss over the phone. So she should consult an attorney to see if there is any possibility of her filing an application for asylum or any other applications that relates to her any fear of returning to Mexico. Her kids are too young, so they cannot petition for her. Even if they are over 21, still she will need a waiver, and I'm not sure if she has a qualifying relative for 601A, but I mean, I don't see that she may qualify for anything else besides asylum. Okay. And as I said, she has to call an attorney to discuss the case. Okay. Señora? Dice la abogada Fabiola que siente mucho que el papá de los niños haya fallecido. Tú tienes más de 13 años viviendo en este país, ¿ok? La respuesta que te daría al aire es confidencial y prefiere que visites con la abogada, pero tal vez revisando tu caso bien, ¿ok? Como tus niños son tan pequeños todavía y no tienen sus 21 años para reclamarte a ti, ¿ok? Tal vez tengas un caso para reclamar mediante un asilo. Tendrían que revisar bien su caso para ver si usted está en peligro o algo de regresar a su país de México, ¿ok? No sabemos tampoco si usted tiene familiares con algún tipo de estatus dentro de los Estados Unidos, entonces tendríamos que revisar un poco más el caso. Con mucho gusto te voy a dar el teléfono de Margaret para que visites con ella y puedas asesorarte un poco mejor para este año, ¿ok? Ok. El número es el 615. 615. Ajá, 833. 8. Ajá, 833. Ajá. 2206. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando llames ahí, pregunta por alguien que hable español y te van a hacer una cita con la abogada Margaret, ¿ok?
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, Fabiola. She's going to call the office to make an appointment. Sure, you're welcome. Vamos a seguir con las próximas preguntas. Si usted tiene preguntas, llame ahora al 615-457-2900. We're going to go ahead and continue on. Esta próxima pregunta dice, tengo un primo que es ciudadano americano naturalizado, está casado aquí en USA y tiene 2 niñas nacidas aquí. Al parecer tuvo una relación con una muchacha que resultó embarazada. Ella se fue para Honduras y la bebé nació allá, ya tiene 7 años. Mi primo quiere traérsela con residencia ya que su novia o ex está de acuerdo en criarla junto con con sus 2 niñas. La mamá de la niña está de acuerdo en Honduras de que la niña se venga con su papá. Mi pregunta es, ¿qué formularios tendría que mandar para traérsela? Fabiola. It says, I have a cousin who is a U.S. citizen, a naturalized U.S. citizen. He is married here in the U.S. and he has 2 young girls. During his, I guess I'll give you, it's kind of long. So during his marriage, he had, I guess, an extramarital affair, okay? The young lady was pregnant, but she returned to Honduras. That child is now 7 years old, okay? So he would like to know how he can bring that child to live with him and his wife, who is agreeing upon this, and the mother of the child also agrees. They live in Honduras, and he would like to bring his daughter here. What does he need to do? He has to file a petition for I-130, petition for family member. Okay. And then he will continue the process for the immigrant visa. So he should file an I-130 petition and comply with all the requirements. If his name is not on the child's birth certificate, then he'll have to do the DNA. But this is part of the process, so he can start with the I-130 and then do the DNA and anything else that is needed for the petition. Great, fantastic. La respuesta es, lo primero que tiene que hacer es hacer una petición de la I-130, que es la petición para familia, ¿ok? Proceder con todos los requerimientos para que le den una visa de inmigrante a la niña, ¿ok? Si el papá no aparece no aparece como papá, ¿ok? Entonces va a tener que seguir con el proceso y hacer también una prueba de ADN, ¿ok? Pero tiene que en este momento seguir con todo el proceso de la I-130. Visite con un abogado. Si quiere puede llamar a nuestras oficinas al 615-833-2206. Margaret va a estar en su oficina este lunes aquí en Nashville, así que haga sus citas con tiempo, por favor. Si tiene preguntas, aproveche que tenemos a la abogada Fabiola de las oficinas de Margaret Wong. Está aquí con nosotros. Ella está en la oficina de Cleveland, Ohio. Se ha tomado el tiempo para visitarnos acá en el show de Camino del Inmigrante, así que si tienen dudas o preguntas de inmigración, por favor llamen en este momento al 615-457-2900. Vamos a continuar con sus preguntas. We're going to go ahead and continue with the next questions. Okay, Fabiola? Okay. Dice, yo tengo 2 hijos que no son de mi esposo actual, sino de una relación anterior. Mi hija tiene 19, mi hijo tiene 17. Yo estoy con mi pareja actual desde el 2011. Tenemos 2 niños en común, uno de 12, otro de 6. Lo que sucede es que nosotros preguntamos con otro abogado si mi esposo puede emigrar a mis hijos sin ponerme a mí en la aplicación. Yo quiero saber cuál sería todo el proceso para traer a mis niños. Fabiola, the question is, I have 2 children that are not my current husband's. My daughter's 19 years old, and my son is 17 years old. We have been married since 2011. We now have 2 children in common, a 12 and a 6-year-old. We have consulted with other attorneys, and my current husband has would like to petition for me and add my children. If so, what is the process and what is the paperwork that I need to get ready?
So I assume that the husband is a U.S. citizen, right? Yes. Or it doesn't? Yes. Okay. We're supposing. Yes. It does not say. Okay, so he should file an I-130 for her, but I assume that she's here either without any status, or maybe she overstayed her status. She will need a 601A waiver to waive the unlawful presence. Okay. So therefore, he should file an I-130, and then upon the approval of the I-130, she has to file a 601A waiver. Okay, and then after Same for the children. yes, okay, same for the children, right? Yeah, he needs to file I-130s for the children. So are the children here? No. It looks like the children are in another country. She didn't say where, but 19 and 17 years old. Okay, so for the kids, he has to file separate. La esposa, ¿ok? Después, mediante esa aplicación, después de este proceso, va a tener que hacer el waiver de la 601A. Eso es por la presencia ilegal en este país, ¿ok? Separadamente, para los hijos de la esposa, ¿ok? Que tienen 19 y 17 años, va a tener que hacer una aplicación, una petición por separado de la I-130, ¿ok? Estas son cosas que a veces es difícil hacer solitos, pero les sugiero que consulten, por favor, que se asesoren bien con un abogado o llamen a nuestra oficina al 615-833-2206. Llamen, hagan una cita. Margaret va a estar en su oficina de Nashville este lunes, empezando desde las 8 de la mañana. Si ustedes tienen preguntas o dudas de inmigración, por favor llamen en este momento, hagan las preguntas acá al aire, no tienen que dar su nombre. El número es el 615-457-2900. Vamos a continuar con otras preguntas. We're going to go ahead and continue with the next questions, okay? Okay. La próxima pregunta dice: vivo en México, recibí mi green card en agosto del 2012, pero no he ido a vivir a Estados Unidos porque mi esposo no tiene trabajo. Esto me afectaría a mí. This is a lady that called in last week and sent us a text, but she did not hear the answer. So we're going to go ahead and repeat it today, okay? This is a lady that says that she lives in Mexico, received her green card in August of 2012, but she has not come to live to the United States because her husband does not have work. She wants to know, is this affecting her? Absolutely, yes. Okay. She has to come to the United States at least for a short period of time before she resides overseas for a longer period of time. So she has not been here since 2012. Most likely, if she comes back to the United States, her green card will either be taken away and she'll be placed in removal proceedings in order to preserve her green card, or she will be required to abandon her lawful permanent resident status. Okay. So in order for her, let's hold off because we've got people calling in right now. They want to talk to you. So hold off for 1 minute. We'll come back to this. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta para la abogada Fabiola? Sí, buenos días. Mi pregunta es, yo apliqué para el asilo hace 10 años, pero como yo no sé leer y yo no entendía y firmé la salida voluntario, y ahora pues yo no salí porque tengo 2 hijos nacidos aquí y uno que tiene ya va para 20, y a los cuantos años puede él pedir por mí. Ok, tu hijo, entonces me estás diciendo que tu hijo en este momento tiene 20. Va a cumplir 20 en julio. 20 años en julio, nacido aquí en Estados Unidos. Sí. Ok. Entonces, tú hiciste el asilo hace 10 años. ¿Cuándo te lo negaron? ¿En qué año te lo negaron? Yo lo apliqué el 99. Como en 2000, no mucho me acuerdo, tendría que sacar el papel, pero sí, ya tengo 10 años de que me dijeron que saliera. Ok, te lo negaron y nunca saliste. ¿De qué país eres? Soy de Guatemala. Guatemala. ¿Tienes otros niños nacidos aquí? ¿Estás casada? Sí, nosotros apenas nos casamos el año pasado con mi esposo. También él no tiene. Aplicamos las 2 del asilo, pero ni una de las 2 nos la dieron.
Ok, entonces se le negaron el asilo a los dos. Sí. Ok, perfecto. Vamos a preguntarle a la abogada. Fabiola? Yes. Lady on the line, she is from Guatemala. 10 years ago, her asylum case was denied, okay? She claims she cannot read or write and was not understanding exactly what was going on, but she signed her deportation, her voluntary deportation, okay? She has a U.S.-born son. He is 20 years old. She wants to know what she can do. On that asylum application, her and her boyfriend, who is now her husband, both of them were denied. Can you tell me what the severity of this is for her this year? Okay, so let me ask her, does any of them have a parent who is a lawful permanent resident or a citizen of the United States? Okay, señora, ¿usted tiene hay algún familiar dentro de los Estados Unidos suyo o de su esposo que tienen algún tipo de estatus? Tengo una hermana que ya es ciudadana. Tu hermana, ok. ¿Tu hermana cuándo se convirtió en ciudadana? Hace 3 años. 3 años. ¿Es por matrimonio? No, ella vino con asilo también desde chiquita. ¿Asilo desde pequeña? Sí, de 14 años. De 14. Y ella aplicó. Ella aplicó las cosas. Oh, ok, perfecto. Ok, ¿y ella vive acá en Estados Unidos? Sí. Ok. The only qualifying relative of Fabiola would be a sister who is a U.S. citizen. She became a U.S. citizen 3 years ago. She entered at 14 years old and won an asylum case. I understand. Well, that voluntary departure actually became a removal order. Okay. So now she and her husband, they do have a removal order against them. So the first thing I advise them to do is to obtain the FOIA records under the Freedom of Information Act, so we can look into their case, if there is any way that they can reopen the asylum case, maybe under some changed circumstances, changed country conditions. So she has to discuss her case with an attorney. As far as her child petitioning for her, because she does have a removal order and she has been here unlawfully for a long period of time, she does not have a qualifying relative. So filing waivers is not an option for her. Okay. So I advise her to obtain the FOIA records and to discuss a case with the attorney whether there is a possibility of reopening the asylum. But as far as the child, she does have a 10-year bar, so the child cannot petition for her right now. Okay, fantastic. Señora. Sí. Desafortunadamente, ok, cuando firmaste tu deportación voluntaria, ya tienes orden de remoción, que sería una orden de deportación. Aunque tengas, ok, familia o tu hijo que te ayudaría a calificar o peticionar por ti, desafortunadamente, como tenés una barra de 10 años, ok, contra ti por la deportación, lo que tendría que hacer un abogado es ver si pueden reabrir el caso mediante un reporte de FOIA. FOIA es un reporte que buscan los abogados antes de empezar un caso, chequean todo tu récord, totalmente récord criminal. Cada vez que fuiste a la corte aparece bajo este reporte que se llama FOIA, ¿ok? Es una sugerencia que está haciendo la abogada para poder ver si en algún momento podrías, número 1, reabrir el caso, ¿ok? Basándose tal vez en distintas condiciones que haya cambiado en tu país, formas de tratar de reabrir ese caso, ¿ok? Te voy a dar el número de la oficina de Margaret Wong. Por favor, chequea. I'm sorry, may I interrupt? So Yeah. I assume that they entered the country illegally, right? Yes, ma'am. ¿Usted también, o usted entró como su hermana, usted entró ilegal? Sí. Sí. Perdón, ¿qué pregunta? ¿Usted cuando entró a los Estados Unidos entró ilegalmente, señora? Sí, entré porque tengo 2 hijas también que dejé en Guatemala que a su papá lo mataron. Ok. Sí.
Okay. Yes, she Has she can. applied for DACA? Has she ever applied for DACA, the deferred action? ¿Alguna vez usted, señora, ha tratado de aplicar por DACA? Pues yo traje a mis hijas y ellos aplicaron por DACA, ellas dos. Yo no, porque casi no fui a la escuela aquí porque empecé a trabajar. Okay, the daughters that she brought with her, yes, they did apply for DACA. She has not, because she never went to school, number one. She started working immediately, so she never applied. I understand. Okay, fantastic. Señora, le voy a dar el número de la oficina de Margaret Wong. Por favor, acérquese a la oficina, llame, pida más información para asesorarse bien, ¿ok? Sí, por favor. ¿Cuál es el número? El número, señora, es el 615 833 Sí, 2206. 2206. ¿Está bien? Muchas gracias, señora. A ustedes, gracias. De nada. Fabiola, can we come back to the other question? The lady that has never entered the United States with her green card. You were giving me some pointers for her. Yes, as I mentioned, she has not been here for a long period of time, so she has abandoned her residency. Okay. So if she attempts to come back to the United States, she'll be given two options: either to surrender her green card, basically just giving up any claim that she has, the claim for a legal permanent residency. Okay. And the other option is for her to go in front of the judge to try to preserve the residency, but she has to argue that the failure to come to the United States is for reasons out of her control. So again, I mean, we can discuss the case, or she can talk to an experienced immigration lawyer to discuss the options. But if she wants to preserve the residency, as I said before, taking the chance to come to the United States, she should advise an attorney for a more detailed consultation. Because she needs some personal advice that we cannot give over the phone. Yes, most definitely. Thank you, Fabiola. La respuesta para la señora que vive en México, que ha recibido su residencia desde el 2012, pero nunca ha venido a Estados Unidos a vivir porque su esposo no tiene trabajo. Tendrías que haber venido inmediatamente a los Estados Unidos. Tenés que en algún momento, si querés mantener tu residencia, porque en este momento tú has abandonado, ¿okay?, el estatus de tu residencia, ¿ok? Una persona que tiene que venir y tiene que viajar por lo menos cada 6 meses para tener eso vigente. El tuyo ya más que se expiró o abandonaste tu estatus, ¿ok? 2 cosas pueden pasar en este instante. Número 1, cuando llegas, ¿ok?, inmigración te va a pedir que abandones, ¿ok?, el estatus de tu residencia. O número 2, vas a tener que presentar ante un juez en un tribunal. Vas a tener que detallar por qué razones decidiste de no venir a Estados Unidos. Tiene que haber una razón mayor, ¿ok?, para que le puedas explicar al juez. Si quieres más información, en este momento no te podemos detallar todo aquí en el show porque es confidencial. Entonces te sugerimos que llames. Te voy a dar un número. No sé si está escuchando algún familiar aquí en Nashville, o si quieres llamar desde México, hay un número nacional. El número es el 1-877-527-5888. Llama, por favor, pide de hablar con alguien en español y con mucho gusto uno de los abogados de las oficinas de Margaret Wong te va a detallar un poco más cómo mantener esa residencia. Le damos las gracias a la abogada Fabiola por tomarse su tiempo en el día de hoy para ayudarlos a ustedes. Fabiola, thank you so much for taking time out of your busy day to be here with us on the radio show. We appreciate it very much. Thank you very much for having me. Not a problem. Thank you. Le damos las gracias. Have a great day. Thank you. Thank you so much.
Para ustedes que tengan que hacer citas con la abogada Margaret Wong, el número local es el 615-833-2206. Margaret viene el lunes. Este lunes va a ser su primera visita del año nuevo acá en las oficinas de Nashville. Cualquier cosa, si tienen alguna otra pregunta, me pueden textear a mí al 615-947-3759. No se queden con dudas, por favor. Nos vemos el próximo miércoles empezando al mediodía. Que tengan una semana muy bonita. Gracias. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado. Esta fue otra presentación de El Camino del Inmigrante con la abogada Margaret Wong. Los esperamos la próxima semana por esta emisora Radio Luz 900 AM en una nueva edición de El Camino del Inmigrante.